Introducción. Un huerto ecológico puede definirse como un espacio en el que se cultivan verduras, hortalizas y plantas con un uso culinario, de acuerdo a las siguientes condiciones y características fundamentales. Las técnicas de cultivo utilizadas se basan en principios ecológicos y de respeto a la tierra y la naturaleza. La producción de los alimentos es totalmente natural, ya que no se utilizan productos químicos ni técnicas artificiales. Se trata de una producción a pequeña escala, muchas veces para consumo personal o familiar, que permite el desarrollo sostenible y la optimización de los recursos de la tierra. Pienso yo que el propósito de este huerto es animarnos a descubrir cosas nuevas, a entretenernos un rato intentando cuidar una plantita. Entonces es una buena manera de pasar el rato en esta cuarentena intentando cultivar nuestros propios alimentos. Ahora bien, mi hipótesis es que el huerto va a resultar, porque ya investigué antes y tengo los conocimientos necesarios para cuidar a una plantita, darle un buen mantenimiento para que dure, y tengo experiencia de antes con otras plantitas, entonces mi hipótesis es que mis plantas van a crecer bien. Yo comencé mi huerto el 9 de mayo del 2020. Comencé con una cebolla, semillas de jitomate, rabos de zanahoria y con ajos. Primero comencé poniendo la cebolla entre dos palitos de madera y poniéndola sobre agua, porque nuestro maestro de biología, el profesor Héctor, nos había dicho que esa era una forma muy buena de hacer germinar a la cebolla para posteriormente pasarla a la tierra. Entonces yo comencé haciendo eso, y como se puede ver en la foto, aquí está mi cebolla, que la puse en agüita para que comenzara a germinar. De igual manera, los rabos de zanahoria también se germinan de esta manera. Entonces yo utilicé dos y los puse a germinar. Los ajos yo había investigado que se metían en un vasito con agua, y estos comenzaban a crecerles el rabito, y ya después se pasaba a la tierra. Y también investigando vi que las semillas de jitomate se sacaban del jitomate, se lavaban muy bien, se enjuagaban toda la pulpa, y posteriormente se ponían a secar durante 5 días. Ya después de que habían secado, se podían poner directamente en la tierra y comenzaban a germinar. Entonces yo hice esto el 9 de mayo. A la semana mi cebolla ya había comenzado a crecerle un pequeño tallo verde. Las zanahorias no había pasado nada, seguían igual. De igual manera mis ajos seguían exactamente igual, no habían crecido nada, se mantenían igual en el agua. Les cambiaba el agua porque es muy importante eso. Se cambia el agua cada 2 o 3 días como máximo, para evitar que se pudra el fruto, la verdura. Entonces se la cambiaba cada 3 días, y así seguía observando el proceso, pero no pasó nunca nada ni con mis 2 zanahorias ni con mi ajo. Y las semillas de jitomate ya las había plantado en diferentes vasitos, en separados. Las puse en vasitos separados para hacer la diferenciación de las aguas que iba a utilizar, como en el video que vimos, que publicaron en la página de la escuela los maestros. En uno de los vasos de mis semillas de jitomate yo las regaba con agua natural, agua de la llave,
y con el otro vasito, con la misma cantidad de semillas de jitomate, yo lo regaba con agua mineral. Y entonces empecé a notar los cambios en uno y en otro. En un vasito creció más rápido los que regaba con agua mineral, y los que regaba con agua natural tardó un poquito más en empezar a salir la plantita. Como se puede observar en esta foto, yo noté que empezaban a brotar así pequeñitas las plantitas de el agua natural. Y entonces al día siguiente, no, más bien más tarde, en la nochecita, las revisé otra vez y ya habían brotado un poquito más, y las de agua natural y las que había regado con agua mineral ya habían brotado un poquito más de lo que ya habían salido. A la mañana, no, a los 3 días después, las volví a revisar, a tomarles fotito para ir capturando todo, y ya habían brotado más las que había regado con agua natural. Y así siguieron creciendo poquito a poquito mis plantitas, pero yo las tuve que mover de lugar debido a que mis mascotas, mis gatitos, se subían a la parte donde yo las tenía en mi ventana. Las puse ahí mismo porque les daba el sol de la mañana, que les gustaba mucho a las plantitas, y por la tarde ya no les pegaba el sol ahí en esa parte porque el sol de la tarde era más fuerte, y yo temía que fuera a quemarlas por el exceso de sol. Aunque a las plantas de jitomate les gusta mucho el sol, yo siento que les caía mejor el sol de la mañana que el de la tarde. Entonces, como decía, mis gatitos se subían a esa parte de mi ventana donde yo tenía mis plantitas. Entonces tuve que moverlas a la parte de atrás de mi cuarto, donde hay otra ventana. Y ahí solamente les pegaba el sol de la tarde. Entonces, siento yo que eso fue lo que las hizo que se murieran, como se pueden ver en las imágenes. Aparte de que mi abuelita, que ella es muy experta en plantas, tiene bastantes plantitas, me dijo que el cambio de lugar afectaba muchísimo a las plantitas, las resentía, porque si a ellos no les gustaba el nuevo lugar que tenían, pues por ende se morían. Entonces pienso yo también que eso es otro factor que hizo que mis plantitas se murieran. Y como se pueden ver en estas fotos, mi cebolla de igual manera fue creciendo más. La dejé otra semana más en el agüita germinando, y cuando la vi lista, preparé otro trastecito de plástico que yo tenía en mi casa. Le puse igual tierra, le puse cáscara de huevo, que como nos explicaron los maestros en uno de los videos, le sirve como nutriente a la tierra y hace que esté mejor preparada para las plantitas. Entonces yo pasé mi cebolla a la tierra ya nutrida con la cáscara de huevo, y la planté ahí, y a la semana comenzó a crecerle los tallitos verdes, como se puede ver en la imagen, y esa yo la regaba igual con agua natural. Esa siguió creciendo muy bien después de que había muerto las plantitas de jitomate, pero igual la tuve que cambiar de lugar por mis gatos también. Entonces le pegaba mucho el sol de la tarde, y eso hizo que igual se secara y terminara muriéndose. Este es donde yo tenía la cebolla, y de hecho aquí se puede ver que estaba, pero se me secó. Le dio mucho el sol de la tarde porque la cambié de lugar también, y entonces se empezó a secar la cebolla y se murió. Ya le había puesto estas cascaritas de huevo, como habían dicho en uno de los videos los profesores, que ayuda como a darle nutrientes a la tierra para que creciera mejor. Pero pues como ya estaba quemada la plantita, pues como estaba muerta ya no pudo ayudarla de alguna manera. Entonces pues así se quedó. Está muy húmeda la tierra porque decidí seguirla regando,
para utilizarla para después plantar alguna otra cosita, y le dejé las cascaritas para que se absorbieran poco a poco y después yo las pudiera utilizar esta tierra como nutrida para plantar alguna otra cosa. Pero aquí se puede apreciar la cebolla que había, que está seca. Y posteriormente tuve que desde cero volver a germinar mis semillas de jitomate. Volví a hacer el proceso de un principio, a secarla, enjuagarlas previamente muy bien, secarlas durante 3 días y posteriormente en unos trastecitos con mucho más espacio, más grandes que tenía, que de hecho eran de pastel, reutilicé. Las planté ahí porque yo a la hora de investigar también descubrí que entre más espacio tengan es mejor para ellas, porque a la hora de crecer pues abarcan mucho más espacio, entonces es mejor plantarlas de una vez en un espacio mucho más grande, que fue lo que hice al plantarlas en estos trastes con más tamaño. Aquí estoy regando mis plantitas después de que las volví a germinar de la primera vez que se me habían muerto. Ya descubrí que les gusta estar en un mismo lugar, entonces no las he movido del nuevo lugar donde las tengo, para que así no se me mueran y crezcan más. Tengo varias. También han crecido como de otras plantitas, como de pequeñas florcitas que les han caído. Y como me han dicho en los videos que me recomendaron los maestros, yo riego con agua natural estas, y para las otras utilizo otro botecito que es de exactamente igual, pero con agua mineral. Entonces, para que notar las diferencias. Y así las mantengo húmedas, y de vez en cuando muevo un poco la tierra para que no tengan una tierra así completamente rígida, pero cuidando de no dañar las plantitas para que no se mueran. Igual de este lado muevo un poco la tierra ligeramente nada más. Uy, lo malo es que creo que tienen hormigas encima, pero no sé si de alguna manera esto las afecte. Aún así he estado cuidándolas mucho de que no tengan alguna clase de plaga que se las pueda comer. Y así van después de una semana. Y en estos, como se puede ver, utilicé los envases de pasteles, tapas de pasteles que eran, donde sí crecieron mis otras plantitas. Ahí los llené de tierra y utilicé 2. Entonces, de alguna manera no contaminé y reutilicé estos trastecitos. Utilicé este otro donde también planté más semillas de jitomate, pero estas no germinaron. Como se puede ver, utilicé un traste era como de agua, y lo corté a la mitad y guardé la tapita para ponérsela encima como de efecto invernadero, pero nunca germinaron. Entonces lo dejé así y el agua de la lluvia pues lo inundó. Tenía otras plantitas de otras cosas, como de otras florecitas que le cayeron, pero pues nunca crecieron las de jitomate en este. Y pues como se puede ver en la foto, así es como fueron creciendo mis plantitas de jitomate. Seguí manteniendo los mismos cuidados, y pues como se pueden apreciar en las otras fotos, pues así fue como crecieron bastantito
grandes y pues me recomendaron que hubiera mejor pasarlas a la tierra. Yo tengo una jardinera donde tengo más plantitas muy grandes, tengo muchas, entonces me dijeron que era bueno que las pasara ahí junto con las otras para que el oxígeno de esa área les beneficiara a seguir creciendo. Entonces por eso es que se observa que están como revueltas entre más plantas, porque las puse ahí en mi jardinerita y ahí se puede ver cómo es que han ido creciendo en estas semanas que han pasado. Y yo espero que sigan creciendo y que dentro de unas pocas semanas comiencen a dar sus primeros frutitos. Y bueno, eso sería. Y bueno, mis conclusiones son que mi hipótesis falló la primera vez porque no tuve el debido cuidado con mis plantas. Pero en este segundo intento logré mi objetivo, que era hacer crecer mi huerto y hacer crecer también mis plantitas. Entonces mi resultado final fue un éxito porque tengo mis plantitas grandes y logré también entretenerme bastante con este proyecto y aprender muchas cosas nuevas. Todo de mi parte, espero que este video les sea de su agrado y gracias por todo.